Las palabras de Sofía atravesaron a Ramón como puñales en el día más feliz de ella y el más desgarrador para él. «Papá, lárgate de aquí, nadie te invitó y estás estorbando». Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El sol de la tarde se filtraba por las ventanillas del taxi mientras Ramón ajustaba nerviosamente el nudo de su corbata. Sus manos, ásperas y marcadas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente al intentar alisar las arrugas de su traje gris, el único que tenía, comprado hace más de 15 años para el funeral de su madre. El taxista lo observaba por el retrovisor con curiosidad. «¿Va a una boda, señor?», preguntó el conductor, intentando hacer conversación. «A la de mi hija», respondió Ramón, su voz apenas un susurro ronco. «Felicidades, entonces. Debe estar muy orgulloso», sonrió el taxista. Ramón simplemente asintió, incapaz de explicarle a un desconocido la compleja realidad, que no había sido invitado a la boda de su única hija, que no había visto a Sofía en casi 8 años y que se estaba presentando sin invitación, con un ramo de flores comprado de último momento y el corazón desbordando de arrepentimiento. El pequeño ramo de rosas blancas y rosadas descansaba sobre su regazo. Lo había elegido recordando cómo, cuando Sofía era pequeña, siempre decía que quería un ramo así el día de su boda. «Papá, cuando me case, quiero flores como las del jardín de la abuela», le decía con sus ojos brillantes, mientras él la llevaba sobre sus hombros por el parque. Esos recuerdos ahora le provocaban un dolor agudo en el pecho. El taxi se detuvo frente a una elegante hacienda en las afueras de la ciudad. Ramón pagó la tarifa y descendió lentamente, ajustándose la chaqueta una última vez. La propiedad estaba decorada con luces tenues y flores blancas que marcaban el camino hacia el área de la ceremonia. Ramón se quedó paralizado por un momento, admirando la elegancia del lugar. Sofía siempre había soñado con una boda así, pensó con amargura, y él no había estado presente para ayudarla a planearla. Desde la distancia, podía escuchar la música suave y el murmullo de conversaciones. La ceremonia debía haber terminado ya, y la recepción estaría en pleno apogeo. Respiró profundamente y comenzó a caminar hacia el sonido, cada paso más pesado que el anterior. Su mente vagaba por los eventos que lo habían separado de su hija. El divorcio había sido solo el comienzo. Elena, su ex esposa, había manejado la separación con dignidad, nunca hablando mal de él frente a Sofía. El problema había sido el mismo, su orgullo herido, su incapacidad para manejar el fracaso de su matrimonio, su gradual descenso hacia el alcohol que lo convirtió en una sombra del padre que alguna vez había sido. Recordaba con dolorosa claridad la última vez que vio a Sofía en la graduación universitaria a la que había llegado tarde y ligeramente ebrio. La mirada de decepción en los ojos de su hija lo había perseguido durante años. Después de ese día, ella dejó de responder sus llamadas, devolvió sus cartas sin abrir y finalmente le pidió a través de Elena que dejara de intentar contactarla. 5 años de terapia, 3 años de sobriedad y una vida completamente reconstruida después, Ramón seguía sin el perdón de su hija. Cuando Elena le mencionó casualmente la boda, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que intentarlo una última vez, aun si eso significaba arriesgarse a ser rechazado públicamente. Al acercarse a la entrada principal, vio a varios invitados elegantemente vestidos. Se sintió súbitamente consciente de su traje gastado y su corbata pasada de moda. Un joven con un portapapeles lo interceptó antes de que pudiera entrar. «Buenas tardes, señor. ¿Su nombre, por favor?» «Para verificar en la lista de invitados», preguntó cortésmente. Ramón tragó saliva. «Soy
Soy Ramón Vega, el padre de la novia. El joven revisó la lista con el ceño fruncido. Lo siento, señor Vega, pero no veo su nombre aquí. Lo sé, admitió Ramón, su voz quebrándose ligeramente. No fui invitado oficialmente, pero necesito ver a mi hija. Solo 5 minutos, por favor. El joven parecía incómodo. Lo siento, pero tengo instrucciones estrictas. En ese momento, Elena apareció en la entrada, radiante en un elegante vestido azul. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su ex esposo. «Ramón, ¿qué haces aquí?», preguntó, más sorprendida que molesta. «Elena, por favor», suplicó Ramón. «Sé que no debería estar aquí, pero necesito verla. Solo un momento. Necesito decirle que lo siento, que estoy orgulloso de ella. No interrumpiré nada, lo prometo». Elena lo estudió por un largo momento. Ramón sabía lo que ella veía, un hombre diferente al alcohólico amargado que había sido. Finalmente ella suspiró. «Está bien, pero no puedo garantizar cómo reaccionará Sofía. Ha pasado mucho tiempo, Ramón». Con un nudo en la garganta, Ramón siguió a Elena hacia el interior de la hacienda. El lugar estaba hermosamente decorado, con centros de mesa elaborados y candelabros que proyectaban una luz cálida sobre los invitados. Al fondo, bajo un impresionante arco de flores blancas, rosadas y rojas, Ramón vio a su hija. Sofía estaba deslumbrante en su vestido de novia, una visión en blanco que le robó el aliento. Junto a ella estaba su nuevo esposo, un joven alto de traje azul que la miraba con adoración. Ramón se detuvo, abrumado por la emoción. Su pequeña ya no era suya. Era una mujer hermosa e independiente que había construido su vida sin él. «Quédate aquí», le indicó Elena. «Iré a hablar con ella primero». Ramón asintió, apretando el pequeño ramo con tanta fuerza que casi lo deshace. Vio a Elena acercarse a Sofía, inclinarse para susurrarle algo al oído. Vio cómo el rostro feliz de su hija se transformaba, cómo sus ojos buscaban entre la multitud hasta encontrarlo. La sonrisa desapareció de sus labios. Sofía se disculpó con los invitados que la rodeaban y comenzó a caminar hacia él, su expresión ilegible. Ramón dio un paso adelante, extendiendo ligeramente el ramo como una ofrenda de paz. «Sofía», comenzó cuando ella estuvo lo suficientemente cerca. «Te ves hermosa, hija. Yo solo quería...». «¿Qué haces aquí?», lo interrumpió Sofía, su voz controlada pero tensa. «¿Quién te invitó?». «Nadie», admitió Ramón, «pero cuando supe de tu boda, no podía quedarme lejos. Sé que he cometido errores imperdonables, pero...». «¿Errores?», repitió Sofía, su compostura comenzando a quebrarse. «¿Llamas errores a desaparecer de mi vida durante años? ¿A avergonzarme frente a mis amigos? ¿A romper cada promesa que me hiciste?». Los invitados cercanos comenzaban a notar la escena, girándose para observar con curiosidad apenas disimulada. «Tienes razón», dijo Ramón suavemente. «Fueron más que errores. Te fallé como padre, de todas las formas posibles. No tengo excusas. ¿Y crees que puedes aparecer así, en el día más importante de mi vida, como si nada hubiera pasado?», continuó Sofía, su voz elevándose. «Después de que decidiste que la bebida era más importante que ver a tu hija crecer». El nuevo esposo de Sofía se acercó, colocando una mano protectora en su hombro. «Sofía, cariño, quizás deberíamos hablar de esto en privado», sugirió en voz baja. Pero era demasiado tarde. Años de dolor reprimido brotaban ahora como un torrente. Sofía señaló a Ramón, su dedo acusador temblando de emoción. «Papá, lárgate de aquí. Nadie te invitó y estás estorbando», exclamó, lágrimas formándose en sus ojos. «Este día es perfecto, y no tienes derecho a arruinarlo. No tienes derecho a ser parte de mi vida cuando tú mismo decidiste abandonarla». Las palabras golpearon a Ramón como un puñetazo físico.
A pesar de haberse preparado para el rechazo, la realidad era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Las flores en su mano parecían ahora patéticas, un gesto insuficiente frente a años de ausencia. «Lo siento», dijo simplemente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla curtida. «Te amo, Sofía. Siempre lo he hecho, incluso cuando no supe demostrarlo. Solo quería que lo supieras». Con estas palabras, Ramón dio media vuelta, dispuesto a marcharse como había venido, solo y con el corazón destrozado. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, una voz lo detuvo. «Espera». Era Elena, su exesposa, quien lo llamaba. «No puede terminar así», dijo ella, mirando alternadamente a Ramón y a su hija. «No hoy, no después de todo». Elena se acercó a su hija y le habló en voz baja, colocando una mano sobre su brazo. Los invitados miraban la escena con desconcierto, muchos sin entender quién era ese hombre mayor de traje gastado que había provocado tal reacción en la novia. «Sofía, sé que esto es inesperado», dijo Elena, «pero tu padre ha estado sobrio por 3 años, ha trabajado muy duro para cambiar». «¿Y eso borra todo lo que hizo?», respondió Sofía, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas, amenazando con arruinar su maquillaje. «¿Borra todas las veces que me prometió venir a mis recitales de piano y nunca apareció? ¿O cuando me dejó esperando en la puerta de la escuela por horas? ¿O cuando...?» «No, no lo borra», intervino Ramón, su voz quebrada pero firme. «Nada puede borrar el daño que causé. Solo quería verte, decirte lo orgulloso que estoy de la mujer en que te has convertido. A pesar de mí, no gracias a mí». El marido de Sofía, Miguel, dio un paso adelante. «Señor Vega, con todo respeto, hoy es nuestro día. Quizás podríamos acordar otro momento para esta conversación». La tensión era palpable. Los músicos habían dejado de tocar y un silencio incómodo se había apoderado del lugar. Algunos invitados fingían no mirar, mientras otros observaban abiertamente, hambrientos de drama. Carlos, el padre de Miguel, y un empresario respetado en la comunidad, se acercó con evidente irritación. «¿Qué está pasando aquí? Estamos pagando por una celebración perfecta, no por un espectáculo de telenovela», dijo, mirando a Ramón con desdén. Algo en esa mirada, en ese tono despectivo, hizo que Sofía se tensara. A pesar de su dolor y su rabia, vio con claridad cómo su suegro despreciaba a su padre sin conocerlo, juzgándolo por su apariencia, por su traje barato, por su evidente incomodidad en este entorno de lujo. «Carlos», dijo Elena con firmeza, «esto es un asunto familiar». «Una familia a la que mi hijo acaba de unirse», respondió Carlos, «y no veo por qué este señor tiene que arruinar una boda que costó una fortuna». Ramón dio un paso atrás, la vergüenza evidente en su rostro. «Lo siento, yo me iré». «No», dijo repentinamente Sofía, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. «No te vas a ir así». Ramón se detuvo, confundido. Sofía respiró profundamente, intentando controlar el torbellino de emociones que la consumía. «Papá, me dolió mucho lo que hiciste. Durante años te esperé, te necesité, y tú elegiste la bebida sobre mí. Me rompiste el corazón tantas veces que perdí la cuenta». Ramón asintió, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. «Pero», continuó Sofía, «también recuerdo al padre que me llevaba en sus hombros por el parque, al que me enseñó a andar en bicicleta y me leía cuentos antes de dormir. Y parte de mí siempre ha deseado que ese hombre regresara». Elena tomó la mano de su hija, apretándola suavemente en señal de apoyo. El rostro de Carlos mostraba desaprobación, pero Miguel, entendiendo la importancia del momento para su esposa, asintió levemente. «No puedo perdonarte así de repente», continuó Sofía. «No funciona así.
pero tampoco puedo echarte como a un perro callejero. No cuando has venido hasta aquí, no cuando has tenido el valor de enfrentarte a esto. La multitud contenía la respiración. Ramón, inmóvil, esperaba las palabras de su hija como un condenado espera su sentencia. Si realmente has cambiado, si realmente estás sobrio y quieres ser parte de mi vida, tendrás que demostrarlo, con tiempo, con consistencia, como debiste hacerlo hace años. Lo haré, respondió Ramón inmediatamente. Te lo prometo, Sofía, y esta vez cumpliré mi promesa. Un murmullo recorrió la audiencia. Carlos resopló audiblemente, pero una mirada de Miguel lo silenció. Hoy es mi boda, dijo Sofía, secándose las lágrimas con delicadeza. He soñado con este día toda mi vida, y parte de ese sueño, aunque lo negara, incluía a mi padre caminando conmigo hacia el altar. Eso ya no puede ser, pero quizás puedas quedarte, como un invitado, solo eso. La gratitud en los ojos de Ramón era indescriptible. Gracias, susurró, con una voz tan cargada de emoción que apenas se escuchó. Un mesero, siguiendo discretamente las señales de Elena, apareció con una silla adicional en una de las mesas traseras. La música comenzó a sonar nuevamente y poco a poco la tensión se disipó a medida que los invitados volvían a sus conversaciones y sus bailes. Ramón se sentó solo, observando desde la distancia. Veía a su hija bailar con su nuevo esposo, reír con sus amigas, abrazar a su madre. La observaba con el orgullo y la tristeza de quien ha perdido algo precioso y sabe que, aunque exista la posibilidad de recuperarlo, nunca será igual. Cerca de la medianoche, cuando varios invitados ya se habían marchado, Sofía se acercó a la mesa donde Ramón permanecía sentado, silencioso y contemplativo. «Hola», dijo ella, sentándose a su lado. «Hola», respondió él nervioso. «Ha sido una boda hermosa». «Sí, lo ha sido». El silencio entre ellos estaba cargado de décadas de palabras no dichas, de momentos perdidos, de dolor y anhelo. «¿Recuerdas cuando te prometí que bailaríamos juntos el día de tu boda?», preguntó Ramón suavemente. Sofía asintió, sus ojos humedeciéndose nuevamente. «Tenía 8 años, dijiste que practicaríamos para que no te pisara los pies. Nunca practicamos». «No, nunca lo hicimos». Otro silencio. «Es demasiado tarde para ese baile», dijo finalmente Sofía. «Pero quizás no sea demasiado tarde para comenzar de nuevo, de alguna forma». Ramón extendió su mano temblorosa sobre la mesa, sin atreverse a tocar la de su hija, pero ofreciéndola como un puente. «Me gustaría eso», dijo, «más que nada en el mundo». Sofía miró la mano de su padre, áspera, envejecida, marcada por el trabajo duro y los años difíciles. Después de un momento que pareció eterno, colocó la suya encima, apenas tocándola, como quien prueba la temperatura del agua antes de sumergirse. «Un paso a la vez», dijo. Miguel, que observaba desde lejos, se acercó con una sonrisa cálida. «Creo que es hora de que nos vayamos», le dijo a Sofía. «El auto está esperando». Sofía asintió y se levantó. Miró a su padre una última vez. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?», preguntó. Ramón negó con la cabeza. «Pensaba buscar un hotel». «No será necesario», intervino Elena, que se había acercado silenciosamente. «Puede quedarse en la habitación de invitados, si eso está bien contigo, Sofía». Sofía miró a su madre con sorpresa, pero asintió lentamente. «Sí, eso estaría bien». Se despidió de Ramón con un gesto incómodo, algo entre un apretón de manos formal y un abrazo que nunca llegó a concretarse. «Te llamaré cuando vuelva de la luna de miel», dijo. «Podemos hablar». «Estaré esperando», respondió Ramón. Miguel estrechó la mano de su suegro con firmeza. «Bienvenido a la familia, señor Vega», dijo, con una formalidad que contenía una promesa de paciencia y respeto.
Mientras la joven pareja se alejaba entre aplausos y lluvia de arroz, Ramón se quedó junto a Elena, ambos observando a su hija partir hacia su nueva vida. «Gracias», dijo él, «por interceder, por darme esta oportunidad». «No lo hice por ti», respondió Elena con franqueza. «Lo hice por ella. Sofía necesita cerrar este capítulo, de una forma u otra, ya sea perdonándote o diciéndote adiós definitivamente, necesita esa paz». «Lo entiendo». «Y Ramón», añadió Elena, mirándolo directamente a los ojos, «si la lastimas otra vez, si rompes una sola promesa más, si vuelves a beber, no habrá tercera oportunidad. Lo sabes, ¿verdad?» Ramón asintió solemnemente. «Lo sé, no la desperdiciaré, te lo juro por mi vida». Mientras los últimos invitados se dispersaban y el personal comenzaba a desmontar las decoraciones, Ramón recogió el pequeño ramo de rosas que había dejado sobre la mesa. Estaba algo marchito ya, pero seguía siendo hermoso. «¿Qué harás con eso?», preguntó Elena. Ramón miró las flores con ternura. «Las guardaré, como recordatorio de este día, del día en que mi hija me dio una segunda oportunidad que no merezco, pero que valoraré por el resto de mi vida». En el cielo nocturno, la luna llena iluminaba el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades de redención y reconciliación. Un camino difícil, sin duda, pero por primera vez en años, Ramón sentía que tenía el valor y la fuerza para recorrerlo, un paso a la vez, por su hija y por sí mismo. La casa de Elena era exactamente como Ramón la recordaba, y al mismo tiempo, completamente diferente. Las paredes, antes de un amarillo pálido, ahora lucían un elegante tono gris. Los muebles antiguos habían sido reemplazados por piezas modernas. Solo quedaban algunos elementos familiares: el viejo reloj de péndulo que había pertenecido a los padres de Elena, las fotografías familiares en la pared, aunque ahora mostraban momentos en los que él no había participado. «La habitación de invitados está al final del pasillo», dijo Elena mientras encendía las luces. «Hay toallas limpias en el baño. ¿Necesitas algo más?». Ramón negó con la cabeza, aún abrumado por la cadena de eventos que lo habían traído hasta aquí. Hace apenas 24 horas, jamás habría imaginado que terminaría la noche bajo el mismo techo que su exesposa, con una frágil pero real posibilidad de reconciliarse con su hija. «Elena», dijo suavemente, «no sé cómo agradecerte». Ella lo miró con una mezcla de emociones contradictorias en su rostro. «No me agradezcas aún, esto apenas comienza y el camino será largo». «Lo sé. ¿Lo sabes realmente?», le preguntó Elena sentándose en el sofá e indicándole que hiciera lo mismo. «Porque Sofía ha sufrido mucho, Ramón, más de lo que puedas imaginar». Ramón se sentó, dejando un amplio espacio entre ellos. Las manos le temblaban ligeramente, pero ya no por la ausencia del alcohol, sino por el peso de la conversación. «Cuando dejaste de responder sus llamadas, cuando devolviste sus cartas sin abrir, ella se culpó a sí misma», continuó Elena, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. «Se convenció de que no era lo suficientemente buena, de que había hecho algo mal. Pasó por terapia durante años para entender que el problema no era ella». Cada palabra era como un puñal para Ramón. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su ex esposa. «Lo siento tanto», murmuró. «No me lo digas a mí», respondió Elena. «Demuéstraselo a ella, con acciones, no con palabras». «Lo haré, te juro que lo haré». Elena lo estudió por un momento, como evaluando la sinceridad de su promesa. Finalmente suspiró. «¿Sabes por qué no te eché de la boda cuando apareciste?», preguntó. Ramón negó con la cabeza. «Porque hace un mes encontré a Sofía llorando en su antigua habitación. Estaba revisando viejos álbumes de fotos, preparándose emocionalmente para la boda.
y cuando le pregunté qué pasaba me confesó que, a pesar de todo, le dolía que su padre no la entregaría en el altar. Ramón cerró los ojos. El dolor era casi físico. ¿Y por qué?, continuó Elena. Recibí informes sobre ti. Contraté a alguien para que te investigara. Esto sorprendió a Ramón. Abrió los ojos y miró a Elena con asombro. ¿Me investigaste? Por supuesto que sí. ¿Crees que habría permitido que te acercaras a nuestra hija sin estar segura? Sé de tu trabajo en la carpintería, sé de tus 3 años de sobriedad, sé de tus reuniones de AA y de cómo has ayudado a otros con problemas de alcoholismo. Ramón se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que Elena seguiría sus pasos, que conocería su lucha silenciosa por redimirse. Si hubieras aparecido borracho, o si mis informes hubieran mostrado que seguías siendo el mismo hombre irresponsable, te habría sacado yo misma de esa boda, concluyó Elena con firmeza. Pero habías cambiado, y Sofía merece la oportunidad de decidir si quiere que formes parte de su vida. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. A través de la ventana podían verse las primeras luces del amanecer tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Gracias, dijo finalmente Ramón, por darme esta oportunidad. No la desperdicies, respondió Elena levantándose. Ahora deberías descansar. Yo haré lo mismo. Después de que Elena se retirara, Ramón permaneció sentado en el sofá por largo rato, procesando todo lo ocurrido. Finalmente, se dirigió a la habitación de invitados. Sobre la cómoda, vio un portarretratos que no había notado antes. Lo tomó con cuidado. Era una fotografía de Sofía cuando tenía unos 7 años, sentada en los hombros de Ramón, ambos sonriendo radiantes a la cámara. Recordó ese día perfectamente. Habían ido al zoológico, y Sofía estaba fascinada con los elefantes. Con la fotografía aún en sus manos, Ramón se sentó en el borde de la cama, y por primera vez en años, lloró abiertamente. Lloró por el tiempo perdido, por el dolor causado, por las ausencias inexcusables, pero también lloró de gratitud por esta oportunidad inmerecida de reparar lo que había roto. Cuando finalmente se acostó, con la fotografía cuidadosamente devuelta a su lugar, Ramón hizo una promesa silenciosa, que cada día que le quedara de vida, lo dedicaría a merecer el perdón de su hija. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tranquila, pero tensa. Ramón se levantaba temprano y preparaba el desayuno para Elena, una pequeña manera de mostrar gratitud. Luego se retiraba a la pequeña terraza trasera, donde pasaba horas trabajando en un proyecto secreto que había traído consigo en una gastada mochila. Estaba tallando meticulosamente una pequeña caja de madera con elaborados diseños florales, similar a una que había hecho para Sofía cuando era niña y que sabía que había perdido durante una mudanza. Elena lo observaba discretamente, notando la delicadeza con la que sus manos trabajaban la madera, la concentración en su rostro. Era el mismo Ramón que había conocido décadas atrás, antes de que el alcohol lo transformara en un extraño amargado. Al 5.º día, mientras compartían una cena silenciosa, el teléfono sonó. Era Sofía, llamando desde su luna de miel en la costa italiana. Elena respondió, intercambió algunas palabras y luego miró a Ramón. «Quiere hablar contigo», dijo, ofreciéndole el teléfono. Con manos temblorosas, Ramón tomó el aparato. «¿Sofía?», dijo, su voz apenas un susurro. «Hola, papá», respondió ella, y aunque su tono era cauteloso, no había hostilidad en él. «¿Cómo estás?». «Bien», respondió Ramón, inseguro de qué decir. ¿Cómo está Italia?». «Hermosa», dijo Sofía. «Miguel y yo estamos disfrutando mucho. Regresamos en 3 días». «Me alegro mucho». Una pausa incómoda se instaló entre ellos. Finalmente,
Sofía rompió el silencio. He estado pensando mucho, papá, sobre nosotros, sobre lo que pasó en la boda. Yo también, hija. Cuando regrese, continuó Sofía, me gustaría que nos viéramos para hablar, realmente hablar. Ramón sintió que su corazón se aceleraba. Me encantaría, cuando tú quieras, donde tú quieras. Bien, dijo Sofía, te llamaré cuando vuelva. La llamada terminó poco después, pero para Ramón, esas breves palabras representaban más esperanza de la que había sentido en años. Se dio cuenta de la caja que estás tallando, comentó Elena después. La vi mirándola esta mañana cuando llamó por videollamada mientras estabas en la ducha. Ramón sonrió ligeramente. Siempre fue observadora. Como su padre, respondió Elena, sorprendiéndolo con este reconocimiento inesperado. La mañana en que Sofía y Miguel regresaron de su luna de miel, Ramón estaba más nervioso que nunca. Había terminado la caja de madera, puliéndola hasta que brillaba, grabando en su interior un simple mensaje. Para Sofía, con todo mi amor. Papá. Elena lo había ayudado a prepararse, sugiriéndole que comprara ropa nueva para reemplazar su viejo traje. Ahora, vestido con pantalones oscuros y una camisa azul que resaltaba el gris de sus ojos, Ramón esperaba en la sala, la caja envuelta en un simple papel blanco sobre la mesa de centro. Cuando el timbre sonó, sintió que se quedaba sin aliento. Elena abrió la puerta, y ahí estaba Sofía, bronceada por el sol italiano, radiante en un sencillo vestido blanco. Miguel estaba a su lado sosteniendo su mano con firmeza. «Hola, mamá», dijo Sofía abrazando a Elena. Luego su mirada se posó en Ramón, que se había puesto de pie, inseguro de cómo saludar. «Hola, papá», dijo finalmente, y dio un paso hacia él. «Hola, Sofía», respondió Ramón, su voz quebrada por la emoción. «Bienvenida a casa». En ese momento, el futuro aún era incierto. No habría reconciliaciones milagrosas ni perdones instantáneos. El camino sería largo y difícil, lleno de conversaciones dolorosas y recuerdos amargos que tendrían que enfrentar. Pero mientras Sofía daba un paso más hacia su padre y Ramón veía en sus ojos una disposición a intentarlo, supo que había esperanza. Y por ahora, eso era más que suficiente. El momento fue breve pero significativo. Sofía dio un paso hacia Ramón, no lo suficiente para un abrazo, pero lo bastante para indicar una voluntad de acercamiento. Miguel, percibiendo la tensión emocional en la habitación, sugirió discretamente a Elena que lo ayudara con las maletas, dándoles a padre e hija un momento de privacidad. «Te ves bien», dijo Sofía, estudiando a su padre. «Diferente». «Tú te ves hermosa», respondió Ramón. «Italia te sentó bien». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Sofía. Fue maravilloso, pero también extraño. Estaba allí, viviendo el momento más feliz de mi vida, y al mismo tiempo pensando en todo esto. Hizo un gesto que parecía abarcar el espacio entre ellos, la historia compartida y fracturada. «Lo siento», dijo Ramón inmediatamente. «No quise arruinar tu luna de miel». «No lo hiciste», respondió ella, sentándose en el sofá e indicándole que hiciera lo mismo. «De hecho, creo que necesitaba esto. Esta confrontación. Durante años intenté convencerme de que no me importaba, de que había superado tu ausencia. Pero ahora me doy cuenta de que solo había enterrado el dolor». Ramón asintió, sentándose a una distancia prudente. «Yo también enterré muchas cosas. La vergüenza, el arrepentimiento. Era más fácil seguir bebiendo que enfrentarme a lo que había perdido». El silencio que siguió no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos personas que intentaban encontrar las palabras correctas para navegar un territorio emocional complejo. «¿Cuándo dejaste de beber?», preguntó finalmente Sofía. «Hace 3 años y 2 meses», respondió Ramón sin dudar.
Después de tocar fondo, me desperté en un hospital después de un accidente. Podría haber matado a alguien. Fue cuando me di cuenta de que el alcohol no solo me estaba destruyendo a mí, sino que podía destruir a otros. Sofía asintió procesando la información. ¿Y has estado sobrio desde entonces? Completamente. Voy a reuniones de AA 3 veces por semana. Tengo un padrino que me apoya y... Ramón dudó, pero decidió ser completamente honesto. Y cada día pienso en ti, en cómo te fallé. Eso también me ayuda a mantenerme sobrio. Los ojos de Sofía se humedecieron, pero mantuvo la compostura. Su mirada se posó en el paquete sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Ramón tomó el paquete con manos ligeramente temblorosas y se lo ofreció. Es para ti, un pequeño regalo. No es mucho, pero... Sofía lo aceptó con cautela. Desenvolvió el papel blanco con delicadeza, revelando la caja de madera tallada. Sus dedos recorrieron los intrincados diseños florales, cada pétalo y hoja trabajados con meticulosa atención al detalle. La abrió lentamente, leyendo la inscripción en el interior. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Es como la que me hiciste cuando tenía 10 años», dijo en voz baja. «¿La recuerdas?», respondió Ramón, sorprendido y conmovido. «Por supuesto que la recuerdo. La perdí durante la mudanza después del divorcio. Lloré durante días». Ramón sintió un nudo en la garganta. «No sabía eso». «Hay muchas cosas que no sabes, papá», dijo Sofía, su voz mezclando tristeza y resignación. «Te perdiste tanto». «Lo sé», respondió él, «y daría cualquier cosa por poder regresar y cambiar eso. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor ahora, si me das la oportunidad». Sofía cerró la caja con cuidado y la colocó en su regazo. «No será fácil», advirtió. «No puedes simplemente reaparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes». «No espero eso», aseguró Ramón. «Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo, día a día. Estoy dispuesto a hacerlo, al ritmo que tú necesites». Elena y Miguel regresaron a la sala, percibiendo que la conversación más intensa había concluido. Miguel se sentó junto a su esposa, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. «¿Te quedarás a cenar, Ramón?», preguntó Elena, sorprendiendo a todos con la invitación. Ramón miró a Sofía buscando su aprobación. Ella asintió levemente. «Me encantaría», respondió. La cena fue una experiencia surreal. Los 4 sentados alrededor de la mesa que una vez había sido el centro de su vida familiar, ahora en una configuración completamente nueva. Elena había preparado lasaña, el plato favorito de Sofía desde la infancia. La conversación fluía con cautela, principalmente guiada por Miguel, quien con un tacto admirable encontraba temas neutrales que permitían a todos participar sin tensión. «¿Y a qué te dedicas ahora, Ramón?», preguntó Miguel mientras servía el vino. «Solo para 3 copas», notó Sofía, respetando la sobriedad de su padre. «Soy carpintero», respondió Ramón. «Trabajo en un pequeño taller. Restauramos muebles antiguos, hacemos piezas personalizadas. Me gusta trabajar con las manos». «Siempre fuiste bueno en eso», comentó Elena, sorprendiendo nuevamente a todos con este reconocimiento positivo. «Recuerdo aquella mecedora que hiciste cuando Sofía era bebé». «La conservé», dijo Sofía suavemente. «Está en nuestra casa, en la habitación que estamos preparando». Un silencio cayó sobre la mesa. Ramón miró a su hija con una pregunta silenciosa en los ojos. «Estamos embarazados», confirmó Miguel con una sonrisa radiante. «Apenas de 8 semanas. Íbamos a esperar para decirlo, pero vas a ser abuelo», dijo Sofía, mirando directamente a Ramón. No había malicia en su voz, pero sí una pregunta implícita. «¿Estarás presente esta vez?». Ramón sintió que el mundo se detenía por un instante. Un nieto, una nueva vida.
una nueva oportunidad. Eso es maravilloso, le logró decir, la emoción atrapada en su garganta. Mi padre está organizando una cena este fin de semana para celebrarlo, continuó Miguel. La familia y amigos cercanos. Nos encantaría que vinieras, Ramón. La invitación era significativa por múltiples razones. No solo representaba una inclusión en un momento familiar importante, sino que implicaba enfrentar a Carlos, el padre de Miguel, quien había mostrado tanto desdén en la boda. ¿Estás seguro?, preguntó Ramón dirigiéndose tanto a Miguel como a Sofía. Tu padre no pareció muy complacido conmigo en la boda. Miguel intercambió una mirada con Sofía antes de responder. Mi padre puede ser difícil. Tiene ideas muy tradicionales sobre la familia, pero respeta mi matrimonio y mis decisiones. Si digo que eres bienvenido, lo serás. Sofía colocó su mano sobre la de Miguel, un gesto de gratitud por su apoyo. Luego miró a su padre. Me gustaría que vinieras, dijo. Si te sientes cómodo con eso, estaré allí, prometió Ramón inmediatamente. Gracias. Después de la cena, cuando Sofía y Miguel se preparaban para marcharse, Ramón se encontró momentáneamente a solas con su hija en el recibidor. La caja es preciosa, dijo ella sosteniéndola con cuidado. Siempre fuiste bueno creando cosas hermosas y destruyéndolas, añadió Ramón con tristeza. Sofía lo miró largamente. Sí, admitió finalmente, pero quizás también puedas reconstruirlas con tiempo, con paciencia. Me gustaría intentarlo, respondió él. Sin previo aviso, Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. Fue breve, tenso, cargado de emociones contradictorias, pero fue real. Ramón, sorprendido, apenas tuvo tiempo de devolver el gesto antes de que ella se apartara. Hasta el fin de semana, dijo Sofía recogiendo su bolso. Hasta el fin de semana, repitió Ramón, intentando controlar el temblor en su voz. Después de que Sofía y Miguel se marcharan, Ramón permaneció en el recibidor, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Elena lo encontró allí, inmóvil, con los ojos húmedos. Fue bien, comentó ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mejor de lo que merezco, respondió Ramón. No se trata de lo que mereces, dijo Elena con pragmatismo. Se trata de lo que Sofía necesita, y creo que ella necesita intentar perdonarte, tanto por ti como por ella misma. Ramón asintió, entendiendo la profunda verdad en sus palabras. Un nieto, murmuró, aún asimilando la noticia. Voy a ser abuelo. Sí, confirmó Elena. Y tienes la oportunidad de ser para ese niño lo que no pudiste ser para Sofía. No la desperdicies. No lo haré, prometió Ramón, con una determinación nacida no solo del arrepentimiento, sino de la esperanza renovada. Esta vez no fallaré. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Ramón se preguntó qué le depararía el fin de semana. La cena con la familia de Miguel, el enfrentamiento inevitable con Carlos, los primeros pasos en su nuevo rol como futuro abuelo. El camino sería difícil, lleno de momentos incómodos y dolorosos recordatorios de sus fracasos pasados, pero por primera vez en años, ese camino también estaba iluminado por la posibilidad de redención. La residencia de los Monteros se alzaba imponente en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era una mansión de estilo colonial, con columnas blancas y amplios jardines, tan diferente de los modestos espacios en los que Ramón había vivido toda su vida. Aparcó su viejo coche, un sedán desgastado que había comprado de segunda mano después de lograr cierta estabilidad económica, en la calle, no atreviéndose a dejarlo entre los lujosos vehículos que ocupaban la entrada circular de la propiedad. «Puedes hacerlo», se dijo a sí mismo ajustando el cuello de su camisa nueva. Para la ocasión, había invertido sus ahorros de 2 meses en un conjunto digno: pantalones de vestir oscuros, una camisa azul pálido
y un blazer gris que el dependiente le aseguró que era la última moda. No quería avergonzar a Sofía, no esta vez. El vigilante en la entrada lo miró con sospecha, pero tras verificar su nombre en una lista, le permitió pasar con un gesto distante. Cada paso por el sendero de grava hacia la puerta principal hacía crecer su ansiedad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente pertenecía a este mundo de privilegios en el que su hija ahora se movía? Antes de que pudiera reconsiderar, la puerta se abrió. Miguel lo recibió con una sonrisa genuina que alivió momentáneamente sus temores. «Ramón, me alegra que hayas podido venir», dijo estrechando su mano con firmeza. «Pasa, todos están en la terraza». Ramón siguió a su yerno a través de un elegante vestíbulo decorado con antigüedades que parecían valer más que todo lo que él poseía. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, generaciones de monteros con sus miradas orgullosas, observándolo mientras pasaba. En la terraza, un grupo de aproximadamente 20 personas conversaba animadamente alrededor de una larga mesa decorada con flores frescas y cristalería fina. Ramón reconoció a Sofía inmediatamente. Su hija llevaba un vestido sencillo pero elegante y conversaba con una mujer mayor que debía ser la madre de Miguel. Cuando lo vio, una expresión de alivio cruzó su rostro. «Papá, viniste», dijo, acercándose para saludarlo. El papá resonó en los oídos de Ramón como música. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba dirigirse a él con esa palabra. «Te lo prometí», respondió simplemente. Carlos Montero, impecable en un traje hecho a medida y con una copa de champán en la mano, observaba la escena desde el otro extremo de la terraza. Sus ojos se encontraron con los de Ramón y por un momento el tiempo pareció detenerse. Luego, con una deliberación estudiada, Carlos se acercó. «Señor Vega», saludó con formalidad. «Bienvenido a nuestra casa». «Gracias por la invitación», respondió Ramón manteniendo la compostura. «Es una hermosa propiedad. La construimos hace 20 años», explicó Carlos con orgullo apenas disimulado. «Desde entonces, hemos ampliado el negocio familiar considerablemente. Miguel se unirá a la junta directiva el próximo mes». Ramón asintió, inseguro de qué responder. Era evidente que Carlos estaba estableciendo una jerarquía, recordándole su lugar en esta nueva dinámica familiar. «Papá», intervino Miguel, «¿por qué no le muestras a Ramón tu colección de vinos mientras se sirve la cena?» La sugerencia parecía inocente, pero Ramón percibió la tensión en el rostro de Sofía. Evidentemente Miguel no había informado a su padre sobre el alcoholismo de Ramón. «En realidad», dijo Ramón con calma, «llevo más de 3 años sobrio. El alcohol y yo no somos buenos compañeros». Un silencio incómodo se instaló. Carlos alzó las cejas, reevaluando a su invitado. «Entiendo», dijo finalmente. «En ese caso, quizás prefieras ver los jardines. Teresa, mi esposa, ha creado un espacio bastante impresionante». Era un pequeño reconocimiento, una leve inclinación hacia la cortesía, y Ramón la aceptó con gratitud. La cena transcurrió mejor de lo que Ramón había temido. Se encontró sentado entre Sofía y una prima de Miguel, que resultó ser profesora universitaria y que mostró genuino interés en su trabajo como carpintero. A pesar de los ocasionales comentarios condescendientes de Carlos sobre el valor del trabajo manual en un mundo cada vez más digitalizado, Ramón mantuvo la compostura, concentrándose en la razón por la que estaba allí, su hija y el futuro nieto, que crecía en su vientre. Después del postre, cuando la conversación se había dispersado en pequeños grupos, Carlos se acercó nuevamente a Ramón, quien se había retirado a un rincón tranquilo de la terraza. «Mi hijo parece confiar en usted», dijo sin preámbulos. «A pesar de su historia complicada con Sofía». «Miguel es un buen hombre», respondió Ramón.
Tiene un corazón generoso. Ustedes hicieron un excelente trabajo criándolo. Carlos pareció momentáneamente desarmado por el cumplido sincero. Sí, bueno, Teresa merece la mayor parte del crédito. Hizo una pausa, estudiando a Ramón con nueva atención. Debo admitir que tenía mis dudas cuando apareció en la boda. Creí que era otro alcohólico buscando arruinar el día de su hija. Lo entiendo, dijo Ramón. Y en cierto modo tiene razón. Fui ese hombre durante muchos años. Decepcioné a Sofía de formas que nunca podré compensar completamente. Sin embargo, está aquí, observó Carlos. Estoy aquí porque Sofía me está dando una segunda oportunidad que no merezco, y porque haré todo lo posible para ser el padre que ella merece, y el abuelo que ese niño necesitará. Carlos asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión interna. Mi padre también era alcohólico, reveló súbitamente bajando la voz. Nunca se recuperó, murió solo, abandonado por todos. Yo tenía 17 años y juré que nunca sería como él, que construiría algo que perdurara, una familia que permaneciera unida. Ramón no esperaba esta confesión. De repente, la hostilidad de Carlos adquiría un nuevo contexto. Lo entiendo más de lo que cree, respondió con suavidad. El miedo a repetir los errores de nuestros padres puede ser paralizante o puede impulsarnos a ser mejores. Carlos lo miró con una nueva expresión, algo cercano al respeto. Mi nieto merece una familia completa, todos sus abuelos, incluso los que han cometido errores. Estoy de acuerdo, dijo Ramón. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a dispersarse, Sofía encontró a su padre contemplando el jardín iluminado por faroles decorativos. ¿Sobreviviste?, preguntó con una sonrisa. Mejor de lo esperado, respondió Ramón. Tu suegro es interesante. Es complicado, concedió Sofía. Como todos, supongo. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Estaba pensando, dijo finalmente Sofía, que podrías ayudarnos con la habitación del bebé. Queremos una cuna personalizada, algo especial. Ramón la miró abrumado por la emoción. Me encantaría, logró decir finalmente. Podría diseñar algo único, con madera de primera calidad, algo que pueda pasar de generación en generación. Eso sería perfecto, respondió Sofía. Quizás podrías venir a casa la próxima semana, para tomar medidas y discutir ideas. Estaré allí, prometió Ramón. Cuando finalmente se despidió, con la dirección de Sofía y Miguel anotada cuidadosamente en un papel, Ramón sintió algo que no había experimentado en años: propósito. No solo estaba recuperando a su hija, sino que también se le ofrecía un rol en la vida de su nieto, una oportunidad de crear algo duradero y significativo. Mientras conducía de regreso al pequeño apartamento que ahora llamaba hogar, Ramón reflexionaba sobre los giros inesperados de la vida. Hacía apenas un mes, era un hombre solitario cuya única conexión con su hija eran los recuerdos desgastados y las fotografías amarillentas. Ahora tenía la posibilidad de un nuevo comienzo. No sería fácil. La confianza rota no se restaura de la noche a la mañana. Habría días difíciles, conversaciones dolorosas, momentos en que los viejos fantasmas regresarían para atormentarlos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ramón sentía esperanza, una esperanza tan frágil como preciosa, nacida no de ilusiones, sino de pequeños gestos reales, una caja de madera aceptada, una invitación a una cena familiar, la oportunidad de construir una cuna para un nieto aún no nacido. Un día a la vez, murmuró para sí mismo, recordando el mantra de sus reuniones de AA. Un día a la vez. El apartamento de Sofía y Miguel se encontraba en un edificio moderno cerca del centro de la ciudad. No era tan ostentoso como la mansión de los padres de Miguel, pero reflejaba el éxito profesional de la joven pareja.
amplios ventanales, muebles contemporáneos y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Ramón, de pie en el recibidor con su caja de herramientas y un cuaderno de bocetos, se sentía simultáneamente orgulloso e incómodo. Su hija había construido una vida hermosa, una vida de la que él no había formado parte. «La habitación del bebé es por aquí», indicó Sofía guiándolo por un pasillo decorado con fotografías enmarcadas. Ramón no pudo evitar detenerse frente a una en particular. Sofía en su graduación universitaria, sonriente, con Elena a su lado. Recordó ese día con dolorosa claridad. Había llegado tarde, después de haber bebido para calmar los nervios, y se había quedado en el fondo del auditorio, incapaz de acercarse. «No estabas ahí», dijo Sofía, notando su mirada. No había acusación en su voz, solo una constatación de hechos. «No realmente», admitió Ramón. «Físicamente sí, pero no de la manera que importaba». Sofía asintió, aceptando la honestidad de su respuesta, y continuó hacia la habitación destinada al bebé. Era un espacio luminoso con paredes recién pintadas en un suave tono amarillo. «No sabemos si será niño o niña», explicó. «Queremos que sea una sorpresa». Ramón dejó su caja de herramientas y comenzó a tomar medidas, anotándolas cuidadosamente en su cuaderno. Trabajaba con la precisión meticulosa que había desarrollado en estos años de sobriedad, cuando redescubrió su pasión por la carpintería y encontró en ella no solo un medio de subsistencia, sino una forma de meditación. «¿Tienes alguna idea de lo que quieres?», preguntó. «Algo atemporal», respondió Sofía, «que pueda pasar de generación en generación, con elementos orgánicos, quizás. Miguel y yo amamos la naturaleza». Ramón asintió, visualizando ya el diseño. «Podría incorporar motivos de hojas y ramas. Tengo acceso a un hermoso nogal que envejecería bellamente con los años». «Suena perfecto», dijo Sofía. «¿Quieres un café o un té?» «Un café estaría bien, gracias». Mientras Sofía se dirigía a la cocina, Ramón continuó examinando la habitación, imaginando dónde quedaría mejor la cuna, considerando la luz natural y la distribución del espacio. Cuando terminó sus mediciones, se unió a Sofía en la cocina, donde ella había preparado 2 tazas de café. «Sin azúcar, ¿verdad?», preguntó ella al ofrecerle una taza. «Lo recuerdas», dijo Ramón, sorprendido por este pequeño detalle, preservado a través de los años. «Hay muchas cosas que recuerdo, papá», respondió Sofía, sentándose frente a él en la barra de desayuno. «Algunas buenas, otras no tanto». Ramón asintió aceptando esta realidad. «Me gustaría escucharlas algún día. Todas ellas, si estás dispuesta a compartirlas». Sofía lo miró por encima de su taza, evaluándolo. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de todos estos años?». Era la pregunta que Ramón había estado esperando y temiendo. Se tomó un momento antes de responder. «Podría darte muchas razones», comenzó. «Podría hablar de mi sobriedad, de la terapia, de cómo finalmente enfrenté mis demonios. Pero la verdad más simple es que nunca dejé de amarte, Sofía. Incluso en mis peores momentos, cuando el alcohol nublaba todo lo demás, ese amor permanecía. Solo que no sabía cómo demostrarlo, cómo ser el padre que merecías. El amor no es suficiente», dijo Sofía con suavidad. «Nunca lo ha sido. Lo sé. El amor sin acciones, sin presencia, sin consistencia, no es suficiente. Por eso estoy aquí ahora, no solo para decirte que te amo, sino para demostrártelo, día tras día». Sofía bajó la mirada hacia su café, procesando sus palabras. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Tenía 13 años cuando ganamos el campeonato interescolar de natación. Miré hacia las gradas después de recibir la medalla, buscándote. Mamá estaba allí, aplaudiendo. Tú habías prometido venir». Ramón cerró los ojos. El dolor de ese recuerdo, un recuerdo que ni siquiera tenía,
pues había estado inconsciente en algún bar. Era casi físico. Dejé de buscarte después de eso, continuó Sofía. Dejé de esperarte en los eventos importantes. Era más fácil fingir que no me importaba que enfrentar la decepción una y otra vez. Lo siento tanto, dijo Ramón, cada palabra cargada de un arrepentimiento que ninguna disculpa podría expresar completamente. Lo sé, respondió ella, y parte de mí quiere creer que realmente has cambiado, pero otra parte recuerda todas esas promesas rotas. No puedo borrar el pasado, dijo Ramón. Solo puedo prometerte que el futuro será diferente, y entiendo que necesitarás tiempo para creerlo. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, no enteramente incómodo, sino cargado de una historia compartida que apenas comenzaban a procesar juntos. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo finalmente Sofía levantándose. Desapareció en otra habitación y regresó con una caja de cartón desgastada. La colocó sobre la mesa y la abrió cuidadosamente. Dentro había una colección ecléctica de objetos, dibujos infantiles, tarjetas de cumpleaños, pequeñas manualidades escolares. Ramón las reconoció inmediatamente. Eran los regalos que Sofía le había hecho a lo largo de los años, regalos que él había recibido con alegría en sus momentos de sobriedad y que luego había ignorado o perdido durante sus episodios de alcoholismo. «Los guardé todos», dijo Sofía. «Mamá me ayudó a recuperarlos de nuestra antigua casa después del divorcio. Incluso cuando estaba más enojada contigo, no pude deshacerme de ellos». Ramón tomó con manos temblorosas un dibujo descolorido, una figura grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol sonriente. «Mi papá y yo», decía la inscripción infantil. «Sofía», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «No siempre fuiste un mal padre», dijo ella. «Hubo momentos, buenos momentos. Creo que por eso duele tanto, porque sabía lo que podíamos haber tenido». Ramón asintió, incapaz de hablar. Cuidadosamente, devolvió el dibujo a la caja y respiró profundamente, luchando por recuperar la compostura. «Estos», dijo finalmente señalando los objetos en la caja, «son tesoros que no merecía, que no aprecié como debería haberlo hecho, pero ahora…» Sacó su cuaderno de bocetos y lo abrió. «Ahora puedo crear algo nuevo, algo duradero. No solo una cuna, sino un símbolo de compromiso, un legado para mi nieto y para ti». Comenzó a dibujar, sus manos moviéndose con seguridad sobre el papel. Mientras trazaba las líneas de lo que sería la cuna, Ramón incorporaba elementos de aquellos regalos infantiles, la forma del sol del dibujo, los patrones de una tarjeta de cumpleaños, las estrellas de una manualidad escolar, un diseño que entretejía el pasado y el futuro, reconociendo el dolor sin permitir que definiera lo que estaba por venir. Sofía observaba en silencio, sus ojos húmedos pero claros, como quien presencia el nacimiento de algo inesperado, pero profundamente necesario. «Es hermoso», dijo cuando Ramón terminó el boceto preliminar. «Como tú», respondió él, «como la familia que has construido, como el futuro que te espera». Al salir del apartamento esa tarde, con las medidas tomadas y el diseño acordado, Ramón sentía una mezcla de gratitud y determinación. El camino hacia la redención seguía siendo largo, pero cada paso, cada conversación honesta, cada lágrima compartida, cada momento de conexión genuina, lo acercaba más a la relación que siempre debería haber tenido con su hija. El taller donde Ramón trabajaba era un espacio modesto en un antiguo edificio industrial, reconvertido en pequeños locales para artesanos. La renta era accesible y la comunidad de carpinteros, ceramistas y otros artistas le proporcionaba un ambiente de apoyo que había sido fundamental en su recuperación. Aquí, rodeado del aroma a madera y barniz, con el sonido rítmico de herramientas y el polvo fino que danzaba en los rayos de sol, Ramón encontraba paz.
Durante las últimas 3 semanas, había dedicado cada momento libre a la cuna para su nieto. La madera de nogal que había prometido resultó ser tan hermosa como esperaba, de un tono oscuro con vetas doradas que parecían contar historias propias. Trabajaba con una concentración casi religiosa, midiendo 2 veces antes de cortar, puliendo cada superficie hasta que quedaba suave como la seda, asegurándose de que cada elemento fuera perfecto. «Nunca te había visto tan meticuloso con un proyecto», comentó Héctor, el propietario del taller, y uno de los pocos amigos que Ramón había hecho desde su sobriedad. «Y eso que eres el más detallista de todos nosotros. Es para mi nieto», respondió Ramón, sin levantar la vista de la pieza que estaba tallando, una hoja de roble, inspirada en uno de los dibujos infantiles de Sofía. «Tiene que ser perfecto». «¿Cuándo viene tu hija a verla?», preguntó Héctor, conocedor de la situación familiar de Ramón, después de muchas conversaciones compartidas durante los descansos. «Hoy», dijo Ramón, y la ansiedad en su voz era palpable. «A las 5». Era la primera vez que Sofía visitaría su lugar de trabajo. A pesar de las semanas de reencuentro, de conversaciones cada vez más abiertas, de pequeños pasos hacia la reconciliación, Ramón seguía sintiendo esa inseguridad latente, ese temor de no ser suficiente, de decepcionar nuevamente. A las 5:10, el sonido de la puerta del taller hizo que Ramón levantara la mirada. No era Sofía quien entraba, sino Miguel, solo. «Ramón», saludó su yerno con una sonrisa algo tensa. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Ramón, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. «¿Y Sofía?». Miguel dudó antes de responder, y ese breve momento de vacilación fue suficiente para que el corazón de Ramón se encogiera con aprensión. «No pudo venir», explicó finalmente. «Tuvo una pequeña complicación esta mañana, nada grave», añadió rápidamente al ver la alarma en el rostro de Ramón. «Presión arterial un poco elevada. El médico recomendó reposo por hoy». «¿Está bien? ¿El bebé está bien?», preguntó Ramón, la preocupación evidente en su voz. «Ambos están bien», aseguró Miguel. «Solo es precaución. Sofía me pidió que viniera en su lugar, que tomara fotos del progreso». Ramón asintió, intentando ocultar su decepción. Entendía que la salud de Sofía y del bebé era lo primero, pero no podía evitar preguntarse si había algo más, si Sofía quizás estaba teniendo dudas sobre su reconciliación. «Claro, por supuesto», dijo, guiando a Miguel hacia la mesa de trabajo donde la cuna estaba tomando forma. «Está casi terminada. Solo faltan algunos detalles de talla y el acabado final». Miguel observó la cuna con genuina admiración. El diseño era una mezcla perfecta de elegancia clásica y elementos orgánicos. Las patas curvas se transformaban sutilmente en ramas que parecían sostener el cuerpo principal, donde delicadas tallas de hojas, estrellas y soles creaban un bosque encantado. «Es extraordinaria», dijo pasando los dedos por la madera pulida. «Nunca había visto nada igual». «Cada elemento tiene un significado», explicó Ramón. «Este sol, por ejemplo, es de un dibujo que Sofía hizo cuando tenía 6 años. Y estas estrellas son de una tarjeta que me hizo para el Día del Padre cuando tenía 9. Miguel asintió, comprendiendo la profundidad emocional del proyecto. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías desde diferentes ángulos. «¿Puedo preguntarte algo, Ramón?», dijo después de un momento. «Por supuesto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste dejar de beber después de tantos años?». La pregunta sorprendió a Ramón. Miguel siempre había sido amable pero distante, centrándose en apoyar a Sofía sin involucrarse demasiado en la complicada dinámica entre padre e hija. «Fue un proceso», respondió con cautela. «No ocurrió de la noche a la mañana. Toqué fondo,
Casi muero en un accidente y finalmente entendí que estaba perdiendo todo lo que me importaba. Mi padre tuvo un episodio el fin de semana pasado, reveló Miguel, bajando la voz aunque estaban solos. Después de la cena familiar, bebió demasiado, dijo cosas hirientes a mi madre, principalmente. Ramón asintió, recordando la tensión que había percibido en Carlos, el orgullo frágil bajo la fachada de éxito. Entiendo, dijo simplemente. No entiendes, continuó Miguel, una emoción inusual en su voz siempre controlada. He visto esto toda mi vida. La perfección pública, el desastre privado. Mi padre jamás admitiría que tiene un problema. Jamás buscaría ayuda. Y verte a ti, haciendo este esfuerzo por cambiar, por reconectar con Sofía después de todo este tiempo. Se detuvo, buscando las palabras. Me da esperanza, supongo, y también me enfurece porque él nunca lo haría. Ramón dejó las herramientas y miró directamente a Miguel. Nadie puede obligar a otro a buscar ayuda. Yo tardé décadas, perdí a mi familia, mi dignidad, casi mi vida. Algunos nunca llegan a ese punto. Lo sé, suspiró Miguel. No debería haber dicho nada. Es solo que esta situación con Sofía, con el bebé, ha removido muchas cosas. Ramón colocó una mano en el hombro de su yerno, un gesto que nunca antes se había permitido. Tú no eres tu padre, Miguel, como yo no soy el mío. Podemos romper esos ciclos. Miguel asintió, recuperando gradualmente su compostura habitual. Gracias, y perdona por cambiar el tema de esta manera. No hay problema, respondió Ramón. Somos familia ahora, ¿no? Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de la formalidad legal. Después de que Miguel se marchara, con decenas de fotos de la cuna para mostrar a Sofía, Ramón permaneció en el taller hasta bien entrada la noche. Trabajaba con renovada energía, ahora consciente de que este proyecto no solo representaba su reconciliación con Sofía, sino también un puente hacia su yerno, hacia una comprensión más profunda entre los hombres que amaban y protegían a su hija. A la mañana siguiente, Ramón recibió un mensaje de texto de Sofía. Las fotos son hermosas, la cuna es perfecta. Gracias, papá. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito decirte. El corazón de Ramón dio un vuelco. ¿Buenas noticias? ¿Malas? La ambigüedad del mensaje despertó todos sus miedos latentes. Respondió inmediatamente, sugiriendo encontrarse esa misma tarde en la cafetería cercana al apartamento de ella, un terreno neutral que Sofía había elegido para varias de sus conversaciones recientes. Al llegar, vio que Sofía ya estaba allí, con una taza de té entre las manos y una expresión seria que intensificó su ansiedad. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé?, preguntó inmediatamente sentándose frente a ella. Estamos bien, respondió Sofía con una leve sonrisa. El médico dice que solo necesito reducir el estrés y descansar más. Me alegro, dijo Ramón aliviado. Miguel me preocupó ayer. Sí, tiende a sobreprotegerme, comentó Sofía. Es parte de su encanto. Un silencio se instaló entre ellos, ese tipo de silencio cargado que precede a las conversaciones importantes. Papá, comenzó finalmente Sofía, hay algo que no te he contado, algo que afecta directamente nuestra relación en reconstrucción. Ramón se tensó, preparándose para lo peor. Durante mi embarazo, continuó ella, he tenido mucho tiempo para pensar sobre el tipo de madre que quiero ser, el tipo de ambiente familiar que quiero crear, y me he dado cuenta de que necesito resolver mis propios sentimientos hacia ti, no solo por mí, sino por mi hijo. Entiendo, dijo Ramón, aunque en realidad no estaba seguro de hacia dónde se dirigía esta conversación. He estado viendo a una terapeuta, explicó Sofía,
Y parte del trabajo que hemos estado haciendo implica enfrentar los traumas de mi infancia. No puedo construir una relación saludable contigo fingiendo que esos años no existieron o que no me afectaron profundamente. Por supuesto, asintió Ramón, sintiendo un nudo en la garganta. Quiero que vengas conmigo a una sesión, dijo finalmente Sofía. Una sesión conjunta, para hablar sobre cosas que nunca hemos abordado completamente. Cosas difíciles, papá. Momentos específicos que me lastimaron, patrones que necesito entender para poder sanar realmente. La propuesta era aterradora y esperanzadora al mismo tiempo. Era una invitación a un espacio íntimo, a un proceso de sanación compartido, pero también significaba enfrentar directamente todo el dolor que había causado, escucharlo articulado por la voz de su propia hija. ¿Cuándo?, preguntó simplemente, sabiendo que no había otra respuesta posible que la aceptación. La oficina de la doctora Martínez era un espacio acogedor, con paredes en tonos cálidos y muebles cómodos dispuestos de manera que invitaban a la conversación sin intimidar. Ramón, sentado en un extremo del sofá, mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar su temblor. Sofía, en el otro extremo, mostraba una calma exterior que contrastaba con la tensión evidente en sus hombros. Me alegra que ambos hayan decidido dar este paso, comenzó la doctora Martínez, una mujer de mediana edad con ojos amables y voz serena. Sofía ha estado trabajando individualmente conmigo durante varios meses, pero esta sesión conjunta representa un nuevo nivel de compromiso con el proceso de sanación. Ramón asintió, sin confiar aún en su voz. Había pasado la noche anterior repasando mentalmente todos sus errores, preparándose para escucharlos articulados por su hija, determinado a no defenderse, a no minimizar el dolor que había causado. Hemos establecido algunas reglas básicas, continuó la terapeuta. Cada uno tendrá tiempo para hablar sin interrupciones. No se trata de culpar, sino de expresar cómo nos sentimos y cómo nos afectaron ciertas experiencias. ¿Están de acuerdo? Sí, respondieron ambos casi al unísono. Bien, Sofía, ¿quieres comenzar con lo que hablamos en nuestra última sesión? Sofía respiró profundamente, sus manos inconscientemente protegiendo su vientre abultado, como si quisiera proteger a su bebé de las emociones difíciles que estaba a punto de expresar. Papá, comenzó, su voz sorprendentemente firme. Hay momentos específicos que quedaron grabados en mi memoria, momentos que definieron nuestra relación y la manera en que yo me veía a mí misma. Ramón la miró directamente, obligándose a no desviar la mirada. Tenía 11 años, continuó Sofía. Era mi primer recital de piano importante. Había practicado durante meses. Te pedí específicamente que estuvieras allí, que llegaras temprano. Prometiste que lo harías. Ramón cerró los ojos brevemente, el recuerdo emergiendo dolorosamente claro. No solo llegaste tarde, dijo Sofía, sino que entraste en medio de mi interpretación, tropezando, claramente borracho. La madre de Claudia, mi mejor amiga, tuvo que sacarte del auditorio porque comenzaste a gritar que eras mi padre, que tenías derecho a estar allí. La vergüenza era tan intensa que Ramón sentía que le quemaba la piel. Recordaba fragmentos de esa noche. La frustración de haber perdido el autobús por estar bebiendo, la decisión irracional de seguir tomando mientras esperaba el siguiente, la vaga indignación cuando alguien, ahora sabía que era la madre de Claudia, intentó sacarlo del lugar. Dejé de tocar el piano después de eso, concluyó Sofía. Nunca más volví a las clases. No lo sabía, logró decir Ramón, su voz quebrada. No sabía que habías abandonado el piano por mi culpa. Hay más, continuó Sofía, ahora con lágrimas contenidas en sus ojos. Mi fiesta de 15 años. Las navidades perdidas,
La vez que viniste a la escuela para la reunión de padres y maestros y le gritaste a mi profesora de matemáticas porque dijo que yo necesitaba más apoyo en casa. Cada recuerdo era como un golpe físico. Ramón los recibía sin intentar esquivarlos, sabiendo que merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. El peor momento, dijo Sofía, su voz finalmente quebrándose, fue cuando mamá tuvo que ser hospitalizada por su apendicitis. Yo tenía 16 años. Te llamé desesperada. Necesitaba que alguien me llevara al hospital, que estuviera conmigo. Prometiste venir de inmediato. Esperé 3 horas, papá. 3 horas sentada en la escalera de entrada, llamándote cada 15 minutos. Al final, la vecina me encontró llorando y me llevó ella. Ramón no pudo contener sus propias lágrimas ante este recuerdo. Ni siquiera tenía una vaga memoria de esta llamada, de esta promesa rota. Debió haber estado completamente inconsciente, perdido en el abismo del alcohol. Sofía, intervino suavemente la doctora Martínez. ¿Cómo te sentiste en esos momentos? No solo lo que pasó, sino lo que sentiste internamente. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me sentí invisible, como si fuera tan insignificante que no merecía ni siquiera el más básico cumplimiento de una promesa. Me sentí avergonzada, como si hubiera algo en mí que no era suficiente para que mi propio padre se mantuviera sobrio por unas horas. ¿Y esos sentimientos han influido en tu vida adulta?, preguntó la terapeuta. Siempre he tenido problemas para confiar en los demás, admitió Sofía. Siempre espero ser decepcionada, incluso con Miguel, al principio. Me costó creer que realmente cumpliría sus promesas, que realmente se quedaría. Ramón escuchaba, cada palabra perforando la armadura de autoprotección que había construido durante años. Era una cosa saber abstractamente que había fallado como padre. Era otra completamente diferente escuchar los detalles específicos, ver las cicatrices emocionales que había dejado en su hija. Ramón, dijo la doctora Martínez, ¿qué estás sintiendo ahora escuchando a Sofía? Respiró profundamente antes de responder, luchando por encontrar palabras que pudieran expresar adecuadamente la complejidad de sus emociones. Siento horror, dijo finalmente. Horror por el hombre que fui, por el daño que causé, y una gratitud inmensa hacia Elena, por ser la madre que Sofía necesitaba cuando yo no pude ser el padre que merecía. Se volvió hacia su hija, sus ojos encontrándose directamente. Sofía, no hay excusas, no hay explicaciones que puedan justificar cómo te fallé. El alcohol no es una excusa, aunque fue la enfermedad que dominó mi vida. Elegí la botella sobre ti, una y otra vez, y ese es un hecho que debo enfrentar todos los días de mi vida. Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Lo único que puedo ofrecerte ahora es la verdad. Te amo más que a nada en este mundo. Siempre lo hice, incluso en mis peores momentos. Y entenderé si no puedes o no quieres perdonarme completamente. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, día a día, que soy un hombre diferente ahora. No para borrar el pasado, sino para intentar construir un futuro. Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. La doctora Martínez observaba el intercambio con atención profesional, pero también con evidente empatía. Sofía, dijo finalmente, ¿hay algo que quieras decirle a tu padre en respuesta? Sofía se tomó un momento, una mano acariciando suavemente su vientre, como buscando fuerza en la nueva vida que crecía dentro de ella. Estoy enfadada, dijo con voz clara. Una parte de mí probablemente siempre lo estará, pero también veo tu esfuerzo, tu sobriedad, tu compromiso actual. Y creo que quiero darle a mi hijo la oportunidad de conocer al abuelo que eres ahora, no al padre que fuiste entonces.
Era más de lo que Ramón se había atrevido a esperar. No era perdón completo, ni debía serlo, pero era una puerta abierta, una posibilidad. La sanación es un proceso, intervino la doctora Martínez. Lo que están haciendo hoy es valiente y necesario, pero solo es el comienzo. Sugiero que continuemos con estas sesiones conjuntas, además del trabajo individual que Sofía ya está haciendo. Ambos asintieron, agotados emocionalmente, pero también de alguna manera más ligeros, como si hubieran dejado caer parte de la pesada carga que habían estado llevando durante años. Al salir de la consulta, caminaron en silencio hasta llegar al pequeño parque frente al edificio. Se sentaron en un banco, observando a los niños jugar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La cuna estará lista la próxima semana, dijo finalmente Ramón, rompiendo el silencio. Si te parece bien, podría entregarla personalmente, instalarla en la habitación. Me gustaría eso, respondió Sofía. Miguel está entusiasmado con ella. No deja de mostrar las fotos a todo el mundo. Otro silencio, pero esta vez menos tenso, casi cómodo. Papá, dijo Sofía repentinamente, ¿quieres sentir a tu nieto? Sin esperar respuesta, tomó la mano de Ramón y la colocó sobre su vientre. Esperaron juntos, en silencio, hasta que finalmente ocurrió. Un movimiento, un pequeño golpecito contra la palma de Ramón. «Es fuerte», dijo él maravillado, las lágrimas regresando a sus ojos, pero esta vez nacidas de la alegría, no del arrepentimiento. «Como su madre», respondió Sofía con una pequeña sonrisa. «Como su madre», concordó Ramón. El día de entregar la cuna, Ramón contrató una pequeña camioneta para transportarla. Había envuelto cada pieza cuidadosamente en mantas suaves, asegurándose de que ni un rasguño mancillara la madera pulida a la perfección. Héctor, su amigo del taller, se había ofrecido a ayudarlo con la instalación, pero Ramón prefirió hacerlo solo. Este era un momento que deseaba compartir únicamente con su hija y su yerno. Al llegar al edificio de apartamentos de Sofía y Miguel, Ramón se sorprendió al ver otro auto familiar estacionado frente a la entrada, el lujoso sedán de Carlos Montero. La presencia de su consuegro no estaba en sus planes, y por un momento consideró llamar a Sofía para reprogramar la entrega. Pero no, se dijo firmemente, ya no era el hombre que huía de las situaciones incómodas, que evitaba los conflictos sumergiéndose en el alcohol. Era el abuelo que traía la cuna para su nieto, y ninguna incomodidad social iba a impedírselo. Miguel lo recibió en el vestíbulo, ayudándolo inmediatamente con las piezas más grandes. «Papá está aquí», mencionó mientras subían en el elevador. «Vino a traer algunos regalos para el bebé. Espero que no te importe». «Para nada», respondió Ramón, aunque su corazón latía un poco más rápido. «¿Cómo está Sofía hoy?» «Mejor. El médico dice que todo está progresando normalmente. Estamos en la recta final, solo 6 semanas más». Al entrar en el apartamento, encontraron a Sofía y Carlos en la sala, rodeados de cajas y bolsas de tiendas exclusivas para bebés. Carlos se levantó al verlos, su expresión indescifrable pero no abiertamente hostil. «Ramón», saludó con un asentimiento formal. «Miguel mencionó que traerías la cuna hoy». «Así es», respondió Ramón. «Si me indican dónde instalarla». «En la habitación del bebé, por supuesto», intervino Sofía, levantándose con cierta dificultad. Su vientre, ahora prominente, le daba un aura radiante que contrastaba con la fatiga visible en sus ojos. «Ven, te mostraré dónde quiero que vaya exactamente». La siguiente hora transcurrió en un extraño ballet de cooperación entre los 3 hombres. Ramón dirigía la operación con la precisión de un maestro artesano, indicando cómo ensamblar cada pieza. Miguel seguía sus instrucciones con entusiasmo, evidentemente impresionado por la habilidad de su suegro. Carlos, tras una inicial vacilación, se sumó al esfuerzo, principalmente sosteniendo piezas y pasando herramientas cuando se lo pedían.
Sofía observaba desde el umbral de la puerta, una mano inconscientemente acariciando su vientre, sus ojos siguiendo cada movimiento con una mezcla de emociones que iban desde la nostalgia hasta una cautelosa esperanza. Cuando la última pieza estuvo en su lugar, los tres hombres retrocedieron para contemplar el resultado. La cuna, ahora completamente ensamblada, era verdaderamente una obra de arte. La luz de la tarde que entraba por la ventana hacía brillar la madera de nogal, destacando las intrincadas tallas que contaban una historia familiar a través de símbolos compartidos solo por padre e hija. «Es extraordinaria», dijo Carlos rompiendo el silencio. No había condescendencia en su voz, solo genuina admiración. Nunca había visto una artesanía semejante. «Gracias», respondió Ramón, sorprendido por el cumplido inesperado. La madera de nogal es especial, envejece bellamente, adquiere más carácter con el tiempo, como las buenas familias, supongo. Carlos lo miró con una nueva expresión, algo cercano al respeto. «Pareces conocer tu oficio». «Aprendí de mi padre», dijo Ramón. «Era ebanista. No tuve la paciencia para aprender adecuadamente cuando era joven, pero en los últimos años, digamos que he redescubierto el valor de la paciencia». Un entendimiento tácito pareció establecerse entre ambos hombres. Carlos asintió levemente como reconociendo algo que iba más allá de las palabras. «Creo que todos merecemos un café después de este esfuerzo», sugirió Miguel, sensible a la atmósfera cambiante. «¿Nos acompañas, papá?», preguntó a Carlos. «En realidad debo irme», respondió este consultando su reloj. «Tengo una reunión en media hora, pero ha sido instructivo». Después de que Carlos se marchara, con despedidas sorprendentemente cordiales, Sofía se acercó a la cuna. Sus dedos recorrieron las tallas de hojas y estrellas, deteniéndose en cada símbolo que reconocía de su infancia. «Es más hermosa de lo que imaginaba», dijo, su voz suave y cargada de emoción. «Cada detalle, cada elemento tiene una historia, como la que estamos escribiendo ahora», respondió Ramón. «Una historia nueva, diferente». Miguel, percibiendo que padre e hija necesitaban un momento a solas, murmuró algo sobre preparar ese café y salió discretamente de la habitación. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Sofía una vez solos. Abrió el armario y sacó una pequeña caja de cartón. De ella extrajo un objeto envuelto en papel de seda. «Lo encontré hace unas semanas, cuando estábamos reorganizando el almacén». Desenvolvió cuidadosamente el objeto, revelando un pequeño móvil de madera con animales del bosque tallados a mano. Ramón lo reconoció inmediatamente. Lo había creado para Sofía antes de su nacimiento, cuando aún era un joven padre, lleno de esperanzas y buenos propósitos. «¿Lo conservaste?», dijo maravillado. «Mamá lo guardó todos estos años», explicó Sofía. «Dijo que, sin importar lo que pasara después, lo hiciste con amor, y quería que yo tuviera algo que me recordara eso». Ramón sintió una gratitud inmensa hacia Elena. Incluso en los peores momentos, cuando habría sido comprensible que borrara completamente su existencia de la vida de Sofía, había preservado este pequeño vínculo. «¿Crees que podríamos colgarlo sobre la cuna?», preguntó Sofía, «para que ambas generaciones estén representadas». «Me encantaría», respondió Ramón, luchando por contener la emoción que amenazaba con desbordarse. «Tendría que restaurarlo un poco, reforzar los hilos, pero conservaría todas las piezas originales». «Igual que nosotros», dijo Sofía después de un momento, «restaurando lo que se puede salvar, reforzando las conexiones, pero manteniendo nuestra historia intacta, sin pretender que el daño no ocurrió, pero tampoco permitiendo que nos defina para siempre». Ramón asintió, impresionado una vez más por la sabiduría de su hija. «Las sesiones de terapia parecen estar ayudando». «Lo hacen»,
confirmó Sofía. Y no solo a mí. Nos están ayudando a construir algo nuevo, algo que mi hijo pueda heredar además de muebles hermosos. Una familia que sabe cómo sanar, cómo perdonar sin olvidar, cómo amar a pesar del dolor. Se sentaron juntos en las 2 mecedoras que Miguel había colocado estratégicamente junto a la ventana, una para Sofía durante las noches de desvelo que vendrían, otra para quien la acompañara en esos momentos. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de palabras no dichas o reproches silenciosos. Era el silencio cómodo de quienes han comenzado a entenderse nuevamente. La doctora Martínez dice que estamos progresando bien, comentó finalmente Sofía, que la disposición que ambos hemos mostrado para enfrentar las heridas del pasado es poco común. Tenemos una buena motivación, respondió Ramón, señalando con un gesto la cuna y, por extensión, al bebé que pronto la ocuparía. No es solo por él, papá, dijo Sofía con suavidad. También es por nosotros, porque ambos merecemos esta oportunidad de sanar. Esas palabras, ambos merecemos, resonaron profundamente en Ramón. Durante tanto tiempo se había considerado indigno del perdón, inmerecedor de una segunda oportunidad. Escuchar a su hija afirmar lo contrario era un regalo que no se había atrevido a esperar. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de demostrarte que puedo ser el padre, el abuelo que siempre debí ser. Sofía tomó su mano, un gesto que se había vuelto más natural con el tiempo, pero que seguía siendo profundamente significativo para ambos. Y gracias a ti, respondió, por aparecer en mi boda, incluso cuando te dije que te largaras. Ramón soltó una pequeña risa. No fue exactamente la bienvenida que esperaba, pero fue el comienzo que necesitábamos, concluyó Sofía, con una sonrisa que, por primera vez desde su reencuentro, alcanzó completamente sus ojos. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Ramón, que dormía ligeramente como suelen hacer quienes han pasado por la recuperación del alcoholismo, despertó al primer timbre. Al ver el nombre de Miguel en la pantalla, su corazón dio un vuelco. «Miguel, ¿qué pasa?» «Es Sofía», respondió su yerno, su voz mezclando emoción y nerviosismo. «Estamos en el hospital. El bebé viene en camino». «Voy para allá», dijo Ramón ya levantándose y buscando su ropa a tientas. «Espera, hay algo más», añadió Miguel. «Sofía preguntó específicamente por ti. Quiere que estés aquí». Esas palabras, Sofía preguntó específicamente por ti, resonaron en su mente mientras conducía hacia el hospital, respetando escrupulosamente los límites de velocidad a pesar de la urgencia que sentía. No era solo la emoción del inminente nacimiento de su nieto lo que lo embargaba, sino el significado profundo de esa petición. Su hija lo quería a su lado en uno de los momentos más importantes de su vida. Al llegar al hospital, encontró a Miguel en la sala de espera, caminando nerviosamente de un lado a otro. «Gracias por venir tan rápido», dijo estrechando su mano con fuerza. «Los médicos están con ella ahora. Hubo algunas complicaciones, presión arterial elevada, pero dicen que está estabilizada». «¿Puedo verla?», preguntó Ramón, intentando mantener la calma a pesar de la preocupación que sentía. «En un momento, ahora están preparándola para la sala de parto». Elena apareció por el pasillo con 2 vasos de café. Al ver a Ramón, asintió en reconocimiento y le ofreció uno de los vasos. «Llegaste rápido», comentó. «Conducía como si llevara un huevo crudo sobre el capó», respondió Ramón intentando aliviar la tensión con una broma. Una enfermera se acercó a ellos. «¿Familia de Sofía Montero?» «Sí», respondieron los 3 al unísono. «Está preguntando por su padre», dijo mirando entre los 2 hombres. «Soy yo», respondió Ramón, sintiendo un nudo en la garganta. «Puede pasar unos minutos. La están preparando para el parto». Ramón siguió a la enfermera por el pasillo,
su corazón latiendo con fuerza. Había estado en situaciones tensas durante estos meses de reconciliación, pero ninguna comparable a esta. Estaba a punto de ver a su hija en un momento de extrema vulnerabilidad, un momento que, en otra época, habría perdido completamente. Sofía estaba en la cama hospitalaria conectada a monitores que emitían pitidos regulares. Su rostro, aunque tenso por el dolor y la expectativa, se iluminó ligeramente al verlo. «¿Viniste?», dijo, extendiendo su mano hacia él. «Por supuesto», respondió Ramón tomando su mano con delicadeza. «No hay nada que pudiera mantenerme alejado». Sofía sonrió débilmente, pero un súbito gesto de dolor transformó su expresión. Apretó la mano de Ramón con sorprendente fuerza. «Otra contracción», explicó cuando pudo hablar nuevamente. «Están cada vez más frecuentes». «Eres fuerte, Sofía», dijo Ramón. «Siempre lo has sido, mucho más que yo». Ella negó con la cabeza. «No es cierto. La fortaleza que has mostrado para cambiar, para enfrentar tus errores, para reconstruir nuestra relación, eso es verdadera fuerza, papá». El papá seguía sonando como música para Ramón, incluso después de estos meses de reconciliación gradual. «Hay algo que quiero pedirte», continuó Sofía, su voz adquiriendo una seriedad que contrastaba con el ambiente apresurado de la habitación hospitalaria. «Lo que sea», respondió Ramón inmediatamente. «Quiero que estés ahí, en la sala de parto, con Miguel, por supuesto. Quiero que seas una de las primeras personas que vea a tu nieto cuando llegue al mundo». Ramón se quedó sin palabras por un momento. Era un honor que no esperaba, una confianza que no se había atrevido a imaginar. «¿Estás segura?», logró preguntar finalmente. «Completamente», respondió Sofía. «Hemos recorrido un largo camino, papá, y quiero que estés ahí para el comienzo de este nuevo capítulo». Antes de que Ramón pudiera responder, otra contracción más fuerte hizo que Sofía apretara los dientes. Un equipo médico entró en la habitación, anunciando que era hora de trasladarla a la sala de parto. Las siguientes horas transcurrieron en un borrón de actividad intensa y emociones abrumadoras. Ramón, vestido con la bata hospitalaria reglamentaria, se mantuvo al lado de Miguel, ambos ofreciendo apoyo y palabras de ánimo, mientras Sofía enfrentaba el trabajo de parto con una determinación que inspiraba admiración. Y entonces, en medio del caos y el dolor, un llanto agudo y vigoroso llenó la sala. El tiempo pareció detenerse mientras los médicos levantaban a un pequeño ser, rojo y arrugado, que protestaba con indignación por su brusca introducción al mundo. «Es un niño», anunció el médico colocando al bebé sobre el pecho de Sofía. «Un niño sano y fuerte». Ramón observó la escena a través de un velo de lágrimas. Su hija, exhausta pero radiante, sosteniendo a su hijo recién nacido. Miguel, inclinado sobre ambos, sus ojos reflejando un amor y asombro infinitos. Era un cuadro de perfección familiar que nunca creyó que presenciaría. Horas más tarde, cuando madre e hijo habían sido trasladados a una habitación privada y todo se había calmado, Ramón se encontró solo con su nieto por primera vez. Sofía dormía, agotada por el esfuerzo del parto, y Miguel había ido a buscar algunas cosas a casa. El pequeño Mateo, nombre elegido en honor al padre de Miguel, pero que casualmente también era el nombre del abuelo materno de Ramón, dormía plácidamente en una pequeña cuna hospitalaria junto a la cama de Sofía. Ramón se acercó con pasos silenciosos, maravillándose ante la perfección diminuta del recién nacido. «Hola, Mateo», susurró. «Soy tu abuelo Ramón». El bebé, como respondiendo a su voz, movió ligeramente sus manitas, sus diminutos dedos extendiéndose y contrayéndose en ese gesto reflejo tan característico de los recién nacidos. «Hay algo que quiero prometerte», continuó Ramón en voz baja. «No soy perfecto.
He cometido errores terribles. Le fallé a tu madre durante muchos años, pero estoy aprendiendo, estoy cambiando, y te prometo esto, siempre estaré ahí para ti, siempre. Cuando aprendas a caminar, cuando digas tus primeras palabras, cuando necesites a alguien que te cuente historias o te enseñe a tallar madera, estaré ahí, sobrio y presente, cada día de tu vida. Es una gran promesa. Ramón se giró sorprendido. Sofía estaba despierta, observándolo con ojos cansados pero alertas. Lo siento, no quería despertarte, dijo. No lo hiciste, respondió ella, incorporándose ligeramente. Y es una hermosa promesa la que acabas de hacer. Es una promesa que pienso cumplir, afirmó Ramón con determinación. Lo sé, dijo Sofía, y en esas dos palabras simples había una confianza que Ramón no había escuchado en la voz de su hija en décadas. Lo sé porque ya has empezado a cumplirla. Estos últimos meses has estado ahí, papá, consistentemente, incluso en los momentos difíciles. Se quedaron en silencio por un momento, ambos contemplando al pequeño milagro que dormía ajeno a la importancia del momento. «Sabes», dijo finalmente Sofía, «cuando apareciste en mi boda, estaba tan enfadada. Sentí que estabas invadiendo un día que debía ser perfecto, trayendo de vuelta todo el dolor del pasado». «Lo entiendo», respondió Ramón, «y lo siento». «No, déjame terminar», continuó ella. «Ahora me doy cuenta de que ese día no fue arruinado por tu llegada. Fue el comienzo de algo que necesitábamos ambos, el comienzo de la sanación». Ramón asintió sin confiar en su voz para responder. «Y ahora estás aquí, para otro comienzo», dijo Sofía señalando a su hijo. «Un círculo completo, en cierto modo». «Un nuevo ciclo», corrigió suavemente Ramón. «No un círculo que nos devuelve al mismo punto, sino una espiral que nos lleva hacia adelante, hacia algo mejor». Sofía sonrió, extendiendo su mano hacia él. Ramón la tomó, sintiendo en ese contacto toda la complejidad de su historia compartida. El dolor, el arrepentimiento, el perdón tentativo, la esperanza renovada. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Sofía. Con infinito cuidado, como quien maneja el más delicado de los tesoros, Ramón tomó a su nieto en brazos. El peso ligero del bebé, su calor, el suave ritmo de su respiración, todo ello se grabó en su memoria como un momento perfecto, un regalo inmerecido pero profundamente apreciado. En ese instante, mientras sostenía a la siguiente generación en sus brazos y veía el amor en los ojos de su hija, Ramón entendió algo fundamental. El perdón real no borra el pasado, ni pretende que el dolor no existió. El verdadero perdón reconoce plenamente el daño causado, pero elige construir algo nuevo sobre esas cicatrices. Como la madera que tallaba con tanto cuidado, a veces las grietas y marcas más profundas se convertían con el trabajo adecuado en las características que daban mayor belleza y carácter a la pieza final. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que esa palabra jamás podría abarcar la magnitud de su gratitud, pero ofreciéndola de todos modos. Sofía sonrió, esa sonrisa plena que Ramón recordaba de su infancia y que había reaparecido gradualmente en estos meses de reconciliación. «Estamos juntos en esto, papá. Una familia, imperfecta, con cicatrices, pero real». Y en ese momento, Ramón supo que había recibido el regalo más precioso que un hombre podría esperar. No solo una segunda oportunidad, sino la posibilidad de redimir esa oportunidad día tras día, construyendo con paciencia y constancia un legado de amor que, esta vez, sí perduraría.